tiene que ver con todos los modos en que una sociedad se piensa o se imagina. Cultura tiene que ver con la representación del espacio y del tiempo, con cómo se perciben a sí misma en relación con el tiempo, con el espacio y con la sociedad de la que es parte. Esa frase es del escritor y docente uruguayo Hugo Achúgar y viene del libro El presente en dictadura, que se publicó en 2003, coincidiendo con el aniversario número 30 del golpe de Estado de 1973. Y la cultura uruguaya ha visitado una y otra vez la dictadura, sus secuelas y sus episodios, desde los hechos que quedan en los libros de historia hasta los más íntimos. Pasó cuando la herida todavía estaba fresca, cuando el proceso cívico-militar acababa de terminar, y sigue pasando ahora, que ya pasó medio siglo del golpe, pero los efectos de esos 12 años siguen determinando nuestro imaginario colectivo y nuestra forma de pararnos ante el mundo. La cultura nunca dejó de pensar la dictadura, y lo ha hecho a lo largo de las últimas 5 décadas con más o menos incidencia. Y probablemente lo siga haciendo, porque aunque en algún momento el tema nos haya saturado y alguna vez se haya escapado un otro libro más sobre dictadura, otra película, otra obra de teatro, el tema no se agota. Nos sigue preocupando porque hay cuestiones sin resolver, porque sigue siendo importante plasmar lo que pasó y sin ocultar uno de los momentos oscuros de la historia uruguaya, dejar constancia para el futuro de lo que allí ocurrió, porque la herida sigue abierta. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo, que más que estamos jugando. El comisario a meterse en el liceo, ¿qué tal? Y después dicen que no, que ya se pasó todo, que ya... ¡Manini, por favor, ponga orden! Mentira con la idiosincrasia uruguaya y el carajo. ¿Cómo contó la música, el cine, el teatro, la literatura y el resto de las disciplinas artísticas el golpe a lo largo de las últimas décadas? ¿Cómo lo contó en ese momento? ¿Qué pasó en los 90? ¿Cómo se llevó el nuevo milenio con el relato de lo que había pasado? Todo eso repasaremos en este episodio, a través del testimonio de creadores, críticos y otros protagonistas de la vida cultural uruguaya de estos últimos 50 años. Esto es La Herida, un podcast de El Observador sobre las huellas del golpe de Estado, 50 años después. Bienvenidos. La cultura no solo es una de las formas más obvias y masivas en las que el tema de la dictadura se trata y sigue planteándose dentro de la vida cotidiana. Fue también uno de los sectores más sacudidos durante los 12 años que duró el gobierno cívico-militar. Porque aunque no es una obligación a la hora de invocar sus distintas manifestaciones, la cultura es una forma de transmitir ideas y mensajes. Si se controla la cultura, se controla de alguna forma el pensamiento y también la autopercepción de una sociedad. No era muy difícil pensar que al asumir el gobierno, una de las preocupaciones de los dictadores era la de construir una nueva identidad nacional. Pero me estoy adelantando al próximo episodio. Lo que sí pasó ya desde los primeros compases de la dictadura fue que la cultura sintió el cimbronazo. Artistas censurados, detenidos o exiliados, obras prohibidas, nombres que no se podían ni siquiera pronunciar. Los programas de literatura estaban devastados. Todo el mundo estaba prohibido. También lo sentimos mucho en la música. Hubo un enorme consumo lo recuerdo así, de cassettes regrabados clandestinos, por ejemplo, de toda la trova cubana. Escuchábamos a Silvio, a Pablo, a todos, nos pasábamos por abajo de la mesa los cassettes. Por supuesto, estábamos limitados desde el punto de vista del consumo de bienes como el teatro o el cine. María Esther Burgueño es docente, crítica teatral y literaria. Durante la dictadura era una profesora de literatura veinteañera y una ávida consumidora de cine, teatro, música y libros, que sintió desde ese lugar el cimbronazo inmediato y el efecto disruptivo del golpe en la cultura. Sin embargo, y a pesar de ese panorama, las artes uruguayas reaccionaron y trataron como pudieron de comentar lo que el país estaba atravesando. No solo porque los creativos sentían la necesidad de hacerlo, sino también porque había un sector de la población que buscaba esos mensajes. A veces, incluso, donde no estaban. Hacíamos la broma siempre de que si un cantante decía viva 21 y libertad, se paraba la platea a aplaudir, y era así. Queríamos que las canciones dijeran. De hecho, hay canciones que son icónicas de ese momento, como la canción de Lazarov, que se llama Pelota al Medio, que habla de un partido de fútbol, teóricamente. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo, que más que estamos jugando. No se puede creer. Además del ejemplo que nos contó Burgueño, hay otros casos. Ahora vas a escuchar al periodista y músico Andrés Torrón, que recuerda otro episodio similar de aquellos años. Muchas veces los mensajes se leían a veces o se interpretaban cosas que no querían decir esas cosas, ¿no? No sé, me acuerdo ahora una canción de Fernando Cabrera, Agua,
que salió en el 80, la primera vez en plena dictadura, y que dice una parte de la letra: agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Y eso se interpretó en el momento como algo que hacía alusión a la dictadura, a la tortura, ¿no? Y en realidad Cabrera estaba diciendo que ellos eran muchos hermanos y que el tema de la ducha era complicado porque para entrar a ducharse siempre se quedaba sin los hermanos iban quedando sin agua caliente. La gente estaba predispuesta a escuchar ciertos mensajes y muchas veces es eso. No puedo decir se inventaba porque en el arte todo es pasible de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, yo he escuchado de músicos que venía gente que le decía, ¿no? Esto quiere decir tal cosa, y decían, no, pero está bien, puede querer decirlo, ¿no? Si vos lo interpretás así, está bien. Entonces también es eso de que la obra se completa con el oyente o con el público, ¿no? Algo parecido sucedía en el cine, por ejemplo. María José Santacreu es periodista cultural y la actual directora de la Cinemateca Uruguaya. En aquel momento era una adolescente que se metía en el cine con otros ojos por primera vez, y allí también se buscaban mensajes a como diera lugar. Creo que lo que pasaba ahí adentro es que de repente habían películas que hablaban de otros temas o que hablaban de temas que tenían que ver capaz que con la censura, con la falta de libertad, aunque fueran de épocas pretéritas, que todas las lecturas de quienes iban para el lado de la falta de libertad que se estaba viviendo y en ese sentido creo que es que la Cinemateca fue caracterizada como una institución de resistencia, digamos. Mientras algunos buscaban de forma desesperada aquellos mensajes de libertad y resistencia, otras expresiones culturales eludían como podían la censura del gobierno. Algunos tuvieron que claudicar y exiliarse o callarse, otros se aguantaron hasta que encontraron una rendija para meterse y volver a cantar. Eso pasó, por ejemplo, con el carnaval, donde el tema ha estado presente desde entonces, sobre todo en las murgas. Sí, yo creo que en el carnaval esos temas, yo creo que lo que pasa es que se tratan tal vez de forma más explícita, ¿no? En algunos casos de forma más panfletaria, es verdad, como desde cierta posición y tirando línea, digamos, ¿no? En otros no, pero sí de forma más explícita por cómo es el lenguaje, ¿no? del carnaval. Aunque hayan pasado 50 años, las menciones a la dictadura siguen presentes en letras y cuplés. Sin ir más lejos, en el último concurso oficial, el de 2023, la Murga La Cayetana presentó como parte de su espectáculo un segmento consagrado a los militares, donde se incluían referencias al período. Tenemos a los partidos agarrados de los huevos, porque tienen miedo, saben que volvemos. Pueblo, quéjate, que en el gobierno del frente tampoco se arregló, pero ahora estamos adentro, no se dieron cuenta, no dimos ni un golpe y abrieron la puerta. Durante los años de la dictadura, parte del público era como una esponja, ávidos por absorber aquellos mensajes críticos con el gobierno. Si no los iban a buscar al carnaval, en otro tipo de escenarios también podían encontrar aquellos nichos de resistencia cultural. Yo sentía la necesidad de lo que me estaba ofreciendo el teatro en ese momento, que era ese vacío que yo tenía a nivel social y de todo lo que veníamos compartiendo en las luchas sociales. Muy claramente y en muy poco tiempo yo lo visualicé que lo podía encontrar en las artes, en el teatro en particular y muy especialmente en el Galpón. El Teatro El Galpón y su compañía de actores fueron uno de los íconos de esa lucha artística contra la dictadura. Actual director de la institución, Héctor Guido era en aquel momento un muy reciente integrante del grupo y fue uno de los que se quedó en Uruguay cuando la directiva del teatro tuvo que exiliarse en 1976. Luego de que el gobierno ilegalizara su existencia. Estábamos tan expuestos en el Galpón como en las calles, ¿no? Y poner una obra en el Galpón podía tener la misma implicancia que salir de noche a poner en un muro Viva la Libertad o Abajo la Dictadura. Una obra de teatro era un desafío más. La compañía quedó en la mira del gobierno por sus actividades y por los mensajes que transmitían con la selección de las obras que montaban. Una lista que incluía, por ejemplo, a El Avaro, de Molière, o Las Brujas de Salem, una obra del estadounidense Arthur Miller,
que era una metáfora sobre la persecución política que el dramaturgo había vivido durante los años del macartismo en Estados Unidos. El cierre de El Galpón generó miedo en el resto de la escena teatral independiente montevideana. Se nos cortó la respiración a todos y no sabíamos cómo venían, ni por quién venía, no sabíamos. A tal punto que era lógico que el circular estuviese esperando que le tocaban a ellos. Estamos hablando del otro teatro emblemático de ese momento. Si le toca al Galpón, obviamente seguirán hacia adelante, le tocará al circular y a otros grupos. Pero el impacto del Galpón a nivel internacional del cierre tuvo un precio político muy alto la dictadura. Creo que también lo pensaron 2 veces antes de pegarle el golpe al circular, y creo que optaron por otro camino, que fue por el control. Los principales nombres del elenco, como César Campodónico y Atahualpa del Chiopo, se establecieron en México y desde allí continuaron sus actividades hasta 1985, cuando la compañía regresó a Uruguay con la dictadura ya terminada. Pero los miembros del Galpón no fueron los únicos exiliados, y mirando a Uruguay desde lejos, otros artistas empezaron durante ese periodo a producir obras que, aunque fuera de forma tangencial, hablaban sobre la dictadura y convertían ese tema en uno de los ejes de su obra. Pasaba, por ejemplo, con el escritor Fernando Butazzoni, que en ese momento vivía en el Chile de Salvador Allende y que terminaría siendo el autor de algunos de los libros que, combinando ficción con investigación periodística, se convertirían en títulos fundamentales de la literatura uruguaya que se zambulló en los años del gobierno dictatorial. Lo primero que escribí fueron unos cuentos que abordaban la temática de la violencia política, de la represión, de la guerrilla urbana, de manera muy, te diría yo, tangencial, ¿no? Es decir, era el centro de la temática, pero siempre aparecía enmascarado en conflictos personales que aparentemente no tenían nada que ver. No solo en el exilio se escribía sobre el tema, también había gente escribiendo sobre la dictadura desde la cárcel, una literatura mucho más directa y testimonial. Uno de los que creó desde ese lugar fue Mauricio Rosenkopf. El ruso, como se lo conoce, fue tupamaro y en 1972 fue detenido por su actividad como dirigente del movimiento. Con el establecimiento de la dictadura se lo declaró como rehén, iniciando así un periodo de 12 años de encarcelamiento y torturas sistemáticas junto a otras figuras del movimiento como el futuro presidente José Mujica o Eleuterio Fernández Huidobro. Junto a él escribió el libro Memorias del Calabozo, un libro que se confeccionó en base a escritos producidos de forma clandestina durante la detención. La cárcel fue un centro de producción literaria, musical. Muchos escritores estuvieron presos, muchos poetas estuvieron presos, muchos hicieron poetas en la cárcel. Yo tengo una producción literaria que sin lápiz y sin papel pude sacarla al exterior. Hojilla de fumar, alguna que otra cosa, poemas, obra de teatro. Y eso está presente porque algo que tocó el país, está tocado por el país y seguirá dando criollos el tiempo, como dice la canción. Para nosotros entonces, la democracia no es un sistema político, es nuestro país mismo, es nuestra razón de ser, es nuestra filosofía de vida, es nuestra razón de existir, es el sentido de nuestra lucha y a ella dedicaremos todo nuestro esfuerzo. El final de la dictadura cambió la jugada para la cultura. De un rol contestatario o de resistencia para una parte, mientras que otra parte se había convertido en la cultura oficial respaldada por el gobierno, pasó a ser la vocera de un periodo de cambios que también fueron traumáticos. La apertura significó una efervescencia particular, sobre todo para una generación que no había vivido hasta entonces en democracia. Pero no todo fue tan luminoso. Esa misma generación también sufrió decepciones. En 1985 se terminó la dictadura. Como sucedió en otros lugares, cuando el fascismo aflojó, nuevas expresiones culturales se soltaron y explotaron. El rock lideró el destape. El punk ya era viejo para el resto del mundo, pero en Uruguay, que había pasado 12 años cerrado al mundo, fue toda una novedad que ganó las calles de Montevideo y acompañó el espíritu de una generación frustrada.
El borde de una cortina que no se había levantado del todo le rozó la nuca a las generaciones más jóvenes, que cantaron sobre lo que había pasado y lo que estaba pasando. Una democracia renga y con claroscuros. El final de la dictadura fue un momento de una efervescencia cultural tremenda, ¿no? Con eso que todo un destape y una catarata de cosas que se podían escuchar, ver, leer, ¿no? No solo eran uruguayas, ¿no? Sino que se empezó a abrir un poco el mundo. Y yo creo que el rock cantó sobre lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En ese retorno a la democracia o el fin de la dictadura, pero también le cantó a los años de dictadura, pero más como algo introspectivo, no sé, cómo se sentía esa generación o cómo nos sentíamos durante la dictadura, y toda esa angustia existencial, ¿no? que era angustia adolescente que podía haberse dado en distintas circunstancias sociopolíticas, pero que la dictadura había de una manera agravado porque había como tapado más las cosas aún, ¿no? Y también hubo canciones del rock que hablaban de la dictadura, ¿no? Torturador de los estómagos. Creo que incluso canciones como La lluvia cae sobre Montevideo, también, y varias de Los Tontos hablan, ¿no? Me encantaría saber cómo piensas, qué ideales tenés, qué religión profesas. Así que no te hagas la viva y dame tus documentos. Los primeros compases de la apertura democrática vieron cómo nacía una sinfonía contracultural juvenil que abarcaba la música, las artes escénicas, la literatura y la publicación de fanzines, revistas autoeditadas, que funcionaban como caja de resonancia de esas actividades y también de las sensaciones de parte de una generación que veía cómo seguían siendo mirados con recelo por las generaciones mayores, que eran perseguidos y detenidos aleatoriamente por la policía, aunque la democracia ya había regresado, y que quería iniciar su propio camino en un país hecho pedazos donde era muy difícil juntar las piezas. A pesar de esos obstáculos, surgieron iniciativas y proyectos creativos como el Arte en la Lona, un festival realizado en el Palermo Boxing Club de Montevideo que reunió actores, poetas y músicos del under montevideano y dejó su huella en la historia cultural de esos años. También apareció CEMA, el Centro de Medios Audiovisuales, una productora que nucleó a algunos de los cineastas jóvenes que empezaban su camino en ese momento. El documental Mamá era punk fue una de las obras más conocidas en surgir desde el CEMA. Es una película breve, de más o menos media hora, que no solo retrata la escena de ese momento y junta los testimonios de una generación que pedía aire a través de eventos como Arte en la Lona, sino que también logra algo que le da valor cuando todavía se la ve hoy. Muestra lo difícil que fue y todavía sigue siendo ser joven en Uruguay. Yo soy músico, me gustaría hacer música acá, donde aprendí a hacer, donde hice mi primer música. Pero no puedo pagar la cuenta del almacén con eso, no tengo forma. Y si tengo suerte, de repente no me llevan en cana por hacerlo. Guillermo Casanova fue el director de Mamá era punk y uno de los responsables de capturar el sentir de su generación a la salida de la dictadura. Así como hubo una movida muy grande que se conoce como la movida madrileña, en menor escala pasó lo mismo en Montevideo. O sea, hubo como una cosa, como una sensación de libertad absoluta. Casanova filmó el mediometraje cuando tenía 23 años. Fue un filme que se convirtió en una suerte de mito cinematográfico uruguayo por el registro de la época, de las esperanzas truncas de la generación postdictadura, que miraba el paisaje del Uruguay que entraba en los 90 y se perdía en sus tonos de gris. Todo el tema de la libertad, de la liberación de un montón de temas que recién en tres o cuatro gobiernos después empezaron a legislar temas como el aborto, el tema de géneros, de la libertad de géneros, de la liberación de la marihuana, o sea, todo un montón de cosas que está buenísimo, pero que nosotros lo veníamos trabajando ya de esa época. Y era justamente decir, tenemos que pensar en que podemos lograr tener la libertad de poder decir las cosas. Yo siempre digo, la época de la salida de la dictadura fue como una especie de Big
crunch, ¿no? En el cual la cultura de los años 60 se restauró, se chocó con la de los años 80 y 90, y eso sucedió a nivel de música y a nivel de todo, ¿no? Y la música reflejó, bueno, esa cosa rarísima que fueron los años 80 en Uruguay, en el cual los jóvenes tuvieron que luchar contra la restauración de los años 60, que fue muy efectiva, ¿no? Vino la cultura de los 60 a imponer, ¿no? Y bueno, y ahí tenés Mamá era punk, todo eso que se refleja. Pero ¿no te molesta a veces ver tanta indiferencia entre los jóvenes? Sí, me molesta pila, me calienta. Me calienta de toda la gente, estoy muy decepcionado de toda la gente porque, por ejemplo, se junta un toque de gente para ir a ver al Papa o para ir a la correcaminata del shopping center y no se junta casi nadie para ir a protestar por el boleto o por los desaparecidos. En esos años de apertura, de estilos entrecruzados y contracultura filmada, también empezaban a llegar los que habían pasado su adolescencia exiliados de Uruguay. Traían otros sabores, otras formas de entender la cultura y de contar las cosas. Traían, como en el caso del escritor, divulgador y cineasta Pablo Casacuberta y sus hermanos, una mirada que se chocaba contra dos maneras de entender a Uruguay. Yo volví al Uruguay a los 15 años, después de pasar 9 años en México, y teniendo una primera infancia en Uruguay que recordaba bastante vagamente, porque estuve hasta los 6 años. Entonces, cuando regresé al Uruguay y empiezo a ver productos culturales, hay una clara diferenciación generacional. Por una parte tenías el nuevo esplendor del rock nacional, los Estómagos, los Tontos, y actividades como el Circo de Montevideo, que tenían una clara marca generacional, a pesar de que había una dimensión, llamémosle contracultural o contestataria, también había una marca generacional muy fuerte. Y después estaba la generación que había sido adulta antes de la dictadura, que tenía un sesgo mucho más claramente político y comprometido. Esto no es para decir que las otras manifestaciones no fueran políticas, pero eran menos marcadamente partidarias o con un sesgo ideológico identificable. Si vos tenías 15 años te dabas cuenta que había dos Uruguays bastante distintos en términos de cómo eran las manifestaciones culturales, digamos. Casacuberta, como Casanova y otros jóvenes que transitaban el Uruguay de fines de los 80 y principios de los 90, también formó parte de SEMA. Entabló un vínculo con las revistas literarias y culturales que surgían, que buscaban un acercamiento internacional, que querían salir del corsé uruguayo y que generaban así una respuesta que de forma velada, o no tanto, también hablaba de los años de la dictadura. Si vos venías del extranjero y llegabas al Uruguay en ese momento, se trataba de un país gris, que parecía la Rumania de Ceausescu cuando llegabas. Yo venía de un país absolutamente colorido, que tenía 4.000 platos típicos, y llegué a un país que tenía chivito, milanesa con puré y asado. Y eso era más o menos la impronta de lo que podías sentarte a comer. Es decir, había muy poca oferta sensorial. Más bien toda la producción cultural estaba destinada a constituir alguna clase de manifestación política, cosa que era completamente comprensible en el momento. Había mucho por decir que no había sido dicho. Pero había una generación más joven que decía, sí, pero nos falta también entender de qué va el mundo más allá de Latinoamérica. En esa generación, ese deseo de recuperación de lo vernáculo y de los valores que había antes de la dictadura empezó a ser menos importante que el deseo de conectar con una cultura universal, digamos. Ya al inicio de los 90, esos mismos artistas que estábamos hablando ya se salen de cierto encorsetamiento. Pienso en el ala más del canto popular, ¿no? De los que habían quedado, ¿no? Del canto popular y que se volvieron muy populares, para la redundancia, como, no sé, Laura Carrero o Pablo Estramín. Sus letras siguen tocando temas sociales, ¿sí? Y políticos, pero ya la dictadura queda en el pasado, ¿no? Y pasa lo mismo con el rock, ¿no? Hay un cambio ahí de generación, entra Nickel a ser una de las bandas más populares, pero también hay una nueva generación mucho más under, como, no sé, los Chicos Eléctricos, los Supersónicos, mismo los Buenos Muchachos que surgen ahí en esa época. Inicios de los 90. Y ya la temática y ya las influencias y ya incluso el hecho de que bandas como los Chicos Eléctricos, otras bandas empiezan a cantar o mechar cosas en inglés,
¿no? Es como liberarse de cierta carga, ¿no? Y también después, un poquito más avanzado en los 90, con cosas como La Abuela Coca y después El Peyote Asesino. Ya la dictadura parece algo lejano, ¿no? Parece algo muy lejano. Hacía menos de 10 años, capaz, pero Uruguay sí había cambiado mucho. Una generación que buscaba reconectar con el pasado y rellenar el vacío de los años de dictadura, volviendo a lo que había quedado trunco con el golpe. Otra que miraba para afuera y quería traer otra forma de ver el mundo. Dos direcciones opuestas que, lógicamente, generaron un choque. De todas formas, el diálogo entre los resabios de la herida social y política de la dictadura y las ganas de mirar hacia adelante siguió conviviendo en la música y los escenarios. María Esther Burgueño, por ejemplo, recuerda que el teatro político comprometido volvió con intensidad de la mano del Galpón y su regreso al país, como también pasó con la reactivación de otras compañías, al tiempo que otros autores se alejaban de la corriente y proponían nuevas miradas alternativas. César Troncoso, Roberto Suárez y Mariana Perkovich, entre ellos. De a poco, en esa suerte de tangente que se iba trazando, empieza a surgir la idea de la saturación. Y aunque el tema seguía estando presente en las tablas y en la conversación de toda una generación todavía cercana a los años oscuros, la distancia con los más jóvenes empezaba a acrecentarse. Hay todo un trauma que una generación vivió de manera consciente que vos ya no la recibís consciente, ¿no? O sea, que la recibís inconscientemente. Mientras eso no se resuelve, vos estás viviendo en tu etapa de adolescencia, niñez y adultez traumas propios de tu tiempo que necesitas reclamar que sean tratados y que no siempre estén a la cola de otros temas más importantes. Entre los nombres que comenzaban a despuntar estaba el del dramaturgo y actual director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, a quien escuchaste en el audio anterior. Él, como otros de su generación, se hacían la pregunta de por qué había que volver a trabajar la dictadura, por qué parecía caerles esa responsabilidad cuando estaban cada vez más lejos de eso, cuando sus propios problemas generacionales empezaban a pedirles espacio para gritar. Sentís poco a poco que esa etapa, aunque no la hayas vivido, te pertenece. Como te pertenece la historia de los derechos de la mujer, o de los derechos de los homosexuales, o de los derechos, la lucha por los derechos humanos te pertenece, entonces también te pertenece esto. Entonces empezás a reclamar una cosa muy extraña, y eso es una bisagra, ¿no? Cierta libertad para hablar culposa, ¿no? Es decir, no me obliguen a hablar de esto. Pero a su vez cierta propiedad para tratar el tema aunque no lo hayas vivido, ¿no? Cuando tenés la particularidad de que los que protagonizaron el tema todavía están vivos. Calderón abordó por primera vez el tema en su obra Or, tal vez la vida será ridícula, pero lo hace a través de formas propias, tangenciales, que le escaparon al relato convencional del tema. Hasta ese momento, según recuerdan crónicas de esa época, y él también, se decía que tenía una actitud beligerante ante el tema. Y eso se alineaba con la idea que iba y volvía de que Uruguay se chocaba contra una suerte de saturación de los relatos sobre la dictadura. Pero las perspectivas son diferentes, y, por ejemplo, en la literatura, para algunos la idea de que llegó un momento en el que nos ahogamos en una sobreabundancia de material sobre el tema es infundada. Fernando Butazzoni piensa en esa línea. Hay una especie de mito, creo yo, que se repite con mucha frecuencia, de que en el Uruguay se ha escrito muchísimo sobre la dictadura y la historia reciente en general, y eso no es así. Y también hay una realidad, que es que mucha gente quiere dar vuelta a la página, y a mucha gente le entró el cuento de los ojos en la nuca. Y mucha gente dice, ya está, ya la ley de caducidad ya fue laudada en 2 ocasiones por la ciudadanía, ya fue sancionada y ratificada por la población, por lo tanto, eso ya está. Uno de esos periodistas que menciona Butazzoni como autores de libros sobre la dictadura es Leonardo Abercorn, a quien ya escuchaste en algunos de los episodios anteriores de este podcast. Abercorn escribió libros como Milicos y Tupas o Herencia Maldita, y desde esa experiencia nos contó por qué estos libros siguen apareciendo de forma habitual en las librerías. Respecto a por qué hay mucho libro periodístico sobre este periodo, es porque hay una enorme avidez para saber. Es decir, a mí hay gente que me dice cuando saco otro libro estos temas, me dice, y otra vez, seguís con esto, en fin, siempre hay algunos que te dicen eso. En los hechos la gente demuestra claramente mucho interés por esta época, se venden mucho los libros, cuando haces una nota de estos temas tiene muchas lecturas, entonces el tema interesa mucho. La reafirmación de la ley de caducidad en 2009 trajo de vuelta el tema de la impunidad a la escena cultural. Para el mencionado Calderón fue un disparador, por ejemplo, de que era algo de lo que había que hablar.
La sociedad, vaya a saber por qué tema, yo me había autoengañado, pero no estaba tan incómoda con la impunidad. No estaba tan en desacuerdo con la solución. Eso me movió la estantería, ¿no? Yo en un punto pensaba que este tema estaba resuelto. No resuelto, pero que en el sentido común de la gente, eso estuvo mal, es terrible, lo íbamos a corregir, surciríamos, curaríamos nuestras heridas. En el 2009, habiendo ganado incluso la izquierda, tuve una gran muestra de que no. E incluso una frase de Mujica en los días previos, que es la que me motiva a escribir Or, era que ese tema no se iba a resolver, sino que se iba a resolver cuando los actores estuvieran muertos. No, perdón, no era para Or, era para la obra siguiente, para Ex. Me dice, cuando reventemos todos los actores, dice él, y para eso nos falta muy poco, ¿no? Y así, algo que empieza en Or y que yo después voy a continuar en Ex, me queda esta idea de, bueno, hay que tomar el tema desde mi óptica, ¿no? Es decir, y esa óptica ya fue una posición que durante un tiempo me tuvo en una discusión con compañeros y colegas de manera incómoda, porque no era una óptica hay que señalar a los culpables, sino nosotros mismos somos los responsables de esta impunidad. Para el siglo XXI, los encares de la cultura uruguaya sobre la dictadura ya se habían disparado en múltiples direcciones posibles. Por un lado estaba la idea de que el tema había aburrido, de que siempre se hablaba de lo mismo y que no se lo podía superar. Otros preferían hablar de problemas más urgentes y presentes, como cuando el rock uruguayo de los 2000 se volcó a contar las penurias de una juventud forjada entre la crisis económica más grande de la historia uruguaya. En paralelo, otros seguían encontrando en la dictadura historias para contar y reflexiones para hacer. Y a medida que nuevas ramas de la cultura seguían creciendo en Uruguay, estas también volvían sus ojos a ese periodo. Sus ojos y sus cámaras. A partir de 2001, con el estreno de películas como En la puta vida y 25 watts, Uruguay comienza a desarrollar una producción relativamente estable y permanente de cine como nunca había logrado en las décadas anteriores, a diferencia de algunos de sus países vecinos. La profesionalización del cine uruguayo abrió otras ventanas para retomar el tema de la dictadura y seguir procesando a través de relatos de ficción y también documentales esos 12 años. Aunque cabe aclarar que el documental ya estaba encarando esta cuestión desde antes, como pasó por ejemplo con la obra del documentalista Mario Handler, responsable de un cine de corte muy político durante los años previos al golpe de 1973. Exiliado en 1972, Handler volvió a Uruguay en 1998 y casi una década después estrenó Decile a Mario que no vuelva, un documental sobre sus años fuera del país donde, por ejemplo, habla con figuras como los ex tupamaros Mauricio Rosenkopf, Henry Engler y el militar represor Gilberto Vázquez, que revela allí el entrenamiento recibido de parte de la CIA estadounidense en métodos de tortura. El estreno del documental de Handler coincidió con una de las primeras películas de ficción uruguaya sobre la dictadura, como cuenta la directora de Cinemateca, María José Santacreu. Uruguay fue muy tardío en el tratamiento, por ejemplo, en el cine de lo que fue la dictadura. Vos tenés que, por ejemplo, la historia oficial es de 1985. Acá realmente las ficciones que tienen lugar en la dictadura o que tratan de ese tema, recién es en el siglo siguiente, en 2000, creo que 7, es la primera ficción que trata sobre la dictadura. Sí. Hubo testimonios, películas más documentales, pero desde la ficción, tanto Chile como Argentina lo trataron mucho antes. Lento pero seguro, Uruguay elaboró desde entonces una filmografía con agregados constantes sobre el tema. Ese estreno de 2007 que mencionó Santacreu es Matar a Todos, de Esteban Schroeder, que fue de hecho uno de los fundadores de SEMA, la productora clave de la época post-dictadura. Matar a Todos habla sobre el caso Berríos, que te contamos en el capítulo 3 de este podcast, y que si bien sucedió en la década de los 90, está estrechamente vinculado a las dictaduras latinoamericanas. Mire, doctora, hace casi 8 años que estoy investigando la posible vinculación de Berríos con la muerte de Frei Montalva. Tengo mucha información acerca de eso, pero claro, no es fácil probarla. ¿Y qué necesita de mí? Discúlpeme, pero en realidad vengo a ofrecerle mi colaboración. Estoy convencido de que el ejército uruguayo conoce el paradero de Eugenio Berríos
La lista de películas que hablan de forma más o menos directa sobre la dictadura incluye títulos como Polvo Nuestro, que estás en los cielos, de Beatriz Flores Silva, Zanahoria, de Enrique Buquiquio, Migas de Pan, sobre una mujer interpretada por Cecilia Roth, que vuelve del exilio para reconectar su vínculo con un hijo que le fue robado durante la dictadura, o La Noche de 12 años, una superproducción para los estándares locales, multipremiada y que adapta Memorias del Calabozo, el libro de Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro. También está Otra historia del mundo, dirigida por Guillermo Casanova, sobre un profesor de historia de un pueblo del interior que a través de sus clases busca la liberación de un amigo detenido y sacudir las estructuras del gobierno militar. Por el lado de los documentales también están 7 instantes o Mundialito, que junta el relato de la Copa de Campeones del Mundo de 1980 en Montevideo con el plebiscito que abrió el camino a la salida de la dictadura. O en casos puntuales de la represión estatal como Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, sobre la familia de Vladimir Roslik, el último asesinado por la dictadura. O también está Delia, sobre la esposa de un preso político que debió encargarse de la crianza de sus hijos en solitario mientras lidiaba con la carga de la ausencia de su marido. Para María José Santacreu, esa cuestión testimonial no solo está presente en el cine, sino también en otras áreas. También pasó, creo, en lo literario, ¿no? Que primero surgió todo lo testimonial y después ya la dictadura en la ficción fue como más tardía, ¿no? O de repente en la ficción de gente que no estuviera directamente implicado, como puede ser, por ejemplo, Spinoza, ¿no? Que vos decís, bueno, Las arañas de Marte, que para mí es el libro más genuinamente en el cual se trata un tema, digamos, que está hecho con el telón de fondo de la dictadura y que sobre todo eso, pero que no es de alguien que directamente vivió la cárcel o algo así, como pueden ser los libros de Rosenkopf o incluso los de Liscano, ¿no? Pero sí, todo fue más tardío. Creo que en realidad tiene que ver quizás más con nuestro temperamento, el temperamento uruguayo más, digamos, menos dado a las cosas más apresuradas. Quizás ahí, en el tiempo, esté la clave de cómo la cultura leyó a la dictadura y se la apropió. Siempre estuvo vinculado a la perspectiva, ya sean los coletazos inmediatos, el hastío y la necesidad de hablar de otras cosas de las generaciones siguientes, en el tema que se retoma a partir de la aparente supervivencia de la impunidad, en los lances que tira hacia el futuro. Hoy, como en la novela Las arañas de Marte de Gustavo Espinosa o en la obra de teatro Las actas sobre el juicio militar a Gilberto Vázquez producida por la Comedia Nacional en 2022, el tema sigue presente y vivo. La herida sigue abierta y mientras no se cierre, seguirá apareciendo. Una vez estando en una visita guiada a la puerta de Brandenburgo en Berlín, la guía de turistas era una muchacha joven que en el medio de su discurso dijo, bueno, nosotros sentimos como jóvenes la carga del nazismo y a veces nos preguntamos durante cuántos años vamos a tener que seguir recordando esto. Y yo levanté la mano, yo soy la clásica vieja que interrumpe y dice aquello inapropiado y le sugerí 500 años. No me parecía que era bueno olvidarse. Entonces, pienso que tenemos que recordar la dictadura. Hay que entenderla porque la democracia es frágil. América Latina tendría que ser una fuente de advertencias, pero nuestro propio pasado tiene que ser una fuente de advertencia. La propaganda de la dictadura apelaba seguido a una frase que se le atribuye al filósofo español Jorge Santayana. Quien elige no recordar su pasado está condenado a repetirlo. En un sentido diferente al que le daba el gobierno de facto, la cultura ha tomado desde el fin de la dictadura como una de sus responsabilidades recordar esos eventos y dejar constancia de que ocurrieron para hacer catarsis, pero también para que puedan ser revisitados por las generaciones siguientes. Yo creo que como sociedad deberíamos sentir que sea como muy unánime, ¿no? El sentimiento respecto a lo que pasó en la dictadura, que empiece a dejar de tener una visión tan partidaria, ¿no? Y poder mirarlo más allá del relato, de los relatos que se hayan construido y tener una visión como sociedad más homogénea, ¿no? Respecto, a la defensa de la democracia, a la condena de la tortura, a la defensa de los derechos humanos, que sea indiscutible eso. Y como vimos hace algunos episodios, son las generaciones que no vivieron el evento las que seguirán procesando con ojos frescos y nuevas miradas las heridas del pasado. La dictadura, no sé si proponiéndoselo así conscientemente, pero destruyó a ese rock
tan valioso que había surgido ahí a inicios de los 70 y dejó una cantidad de marcas y de temas sin resolver, ya saliendo del tema cultural, ¿no? Que todavía lo estamos cargando. Entonces, me parece que la cultura y el arte refleja eso, ¿no? De todas esas cosas que no se han resuelto, ¿no? Y que de alguna manera, tal vez de manera menos directa en algunos casos, en otros más, pero sigue estando presente, ¿no? Sigue estando presente en las composiciones, en las letras, en lo que se está haciendo ahora, en lo que se está haciendo, no sé, te diría que hasta escuchas hip hop y escuchas trap, y hay cosas que se tratan sobre temas no resueltos de esos años de dictadura. Creo que la época de agotamiento del público ya pasó. Para entender que una obra funcione o no funcione, va a tener que haber mucho más el cómo que el qué. Y en el cómo, creo que los artistas se están tomando más libertades. Que antes, cuando había una sola manera de decirlo, una sola manera de ponerlo, era muy limitante y entonces había más gente que decía, basta de este tema. Creo que no hay un tema de tiempo, de saturación o de decir, bueno, ahora sí ya no cabe no hay lugar para... No, vendrán otras generaciones que abordarán el tema de una manera distinta, tal vez totalmente opuesta a la que la abordamos en este tiempo, pero me parece que es un tema que puede tener mucho jugo dentro de 50, 70 o 100 años. Ocurre que viene un escritor nuevo o una escritora nueva, 20añero, te da un codazo, se planta él y él empieza a narrar esas historias. Y me parece bárbaro que se ocurra. La cultura es la forma en la que los pueblos se expresan y se muestran a sí mismos. Es, por lo tanto, una de las formas más directas de crear identidad. Sobre eso fue este episodio, y sobre otra cara de ese mismo tema, sobre la identidad y cómo la dictadura cambió a los uruguayos para siempre como sociedad, hablaremos en el próximo episodio, el último de esta serie. Con una serie de suposiciones sobre la Suiza de América, sobre lo que era Uruguay como un país excepcional en el continente, que claramente el quiebre autoritario, quiebra en añicos, hace añicos, ¿no? Esto fue La Herida, un podcast de El Observador. Te esperamos en el próximo capítulo. Escuchaste La Herida, un podcast de El Observador. Puedes escuchar este y los demás episodios en tu plataforma favorita: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn. La producción periodística de este episodio estuvo a cargo de Emanuel Bremerman, con la asistencia de producción de Gabriel Andrés, Sara Bachino y Belén Castro. Las entrevistas transversales a todos los episodios fueron producidas y realizadas por Ramiro Pizabarro. La producción general de este podcast fue de Martín Natalevich y Nicolás Tavares. La producción ejecutiva de Mandy Barrios. Grabación, edición y diseño sonoro, Silvana Fernández y Gianluca Pintos. Diseño gráfico, Marcelo Morillas. Guión y conducción, quien te habla, Nicolás Tavares. La presentación estuvo a cargo de Carolina de Lisa. Este podcast fue grabado en Sinergia Ejido y en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay, a la que agradecemos por su colaboración durante toda la realización de este proyecto y por la sesión de estudiantes como asistentes de producción. Para grabaciones en locación se usaron equipos de la Universidad Católica y de Polenta, Entretenimiento Sonoro. Agradecemos también al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a los canales 10 y 12, a TV Ciudad, Tenfield, Aldo Garay y Diego Ríos por el material de archivo. El archivo sonoro del acto del 1 de mayo de 1983 es gentileza del Centro de Documentación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Las canciones usadas en este podcast aparecen con permiso de los sellos discográficos Bizarro, Ayuí y Sondor y de sus autores.